A ver, la identidad de un lugar no nace de la nada. En el caso de la península ibérica, es el resultado de casi 1 millón de años de historia. Una historia que se ha ido construyendo capa sobre capa, cultura sobre cultura. Y ojo, porque no es una historia sencilla, no es una línea recta. Es más bien como un mosaico, ¿sabes? Una obra que se va creando con la llegada de distintos pueblos y donde cada uno deja una pieza, una huella imborrable que se queda para siempre. Y para hacernos una idea de la escala de la que estamos hablando, solo hay que echar un vistazo a esta línea de tiempo. Es que el viaje es inmenso. Va desde los primerísimos homínidos en Atapuerca hace casi 1 millón de años hasta el primer reino que consiguió unificar todo el territorio, el de los visigodos. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el primer capítulo. Porque si nos preguntamos quiénes fueron los primeros europeos, la respuesta, para sorpresa de muchos, nos lleva directos aquí, a la península. Y aquí lo tenemos, el Homo antecesor. El hallazgo de este homínido en Atapuerca, uno de nuestros parientes lejanísimos en el árbol evolutivo, lo cambió todo. Hablamos de hace 800.000 años. Esto demostró que la llegada de los humanos a Europa fue muchísimo antes de lo que se creía. Se le considera, de hecho, el pionero, el primer habitante conocido del continente. Y es que Atapuerca es mucho más que unas cuantas cuevas. Es literalmente una biblioteca de la prehistoria. Los miles de fósiles encontrados allí nos han obligado a reescribir por completo la historia de cómo y sobre todo cuándo los primeros humanos salieron de África para empezar a poblar Europa. Pero claro, la historia de la humanidad no va solo de sobrevivir. Llega un momento en que se empieza a crear, a pensar de forma simbólica. Y es justo aquí donde nace el arte y, con él, pues los primeros destellos de lo que podemos llamar civilización. Y aquí podemos ver dos mundos que son como la noche y el día. En el norte tenemos el arte franco-cantábrico, el de Altamira, por ejemplo. Animales superrealistas pintados con varios colores en lo más profundo y oscuro de las cuevas. Pero en la zona de Levante algo cambia radicalmente. El arte sale a la luz, a abrigos rocosos, se vuelve mucho más esquemático y, lo más revolucionario de todo, por primera vez el ser humano se dibuja a sí mismo, contando sus propias historias, sus cacerías, su vida en comunidad. El dominio de los metales, eso sí que fue un antes y un después. Todo arrancó con el cobre. Quien controlaba el cobre acumulaba riqueza. Y así, claro, nacieron las primeras desigualdades sociales. Esa riqueza, lógicamente, había que protegerla, y de ahí surgen los poblados amurallados como el de los Millares. El resultado, una sociedad mucho más compleja, con jefes, con guerreros, con artesanos. La revolución ya estaba en marcha. Con la llegada del hierro, la península se pone, como quien dice, en el mapa. Su riqueza mineral es un imán para los grandes pueblos navegantes del Mediterráneo y se convierte en una auténtica encrucijada de culturas, un lugar de encuentro, de intercambio y también de conflicto. Y en este escenario tenemos dos grandes protagonistas locales. Por un lado, en el sur y el este, mirando al mar, los íberos, un pueblo con una agricultura muy avanzada, con ciudades fortificadas e incluso con escritura propia. Y por otro, en el interior y el norte, los celtas, una cultura más de ganaderos y guerreros, que se organizaban en tribus y vivían en sus famosos castros. Y mientras tanto, desde el mar, no paraban de llegar influencias que lo cambiarían todo. Los fenicios, por ejemplo, nos trajeron el alfabeto, casi nada. Los griegos, la moneda y cultivos que hoy son parte de nuestro ADN, como el olivo. Y por último, los cartagineses, que eran una potencia militar tremenda y cuyo afán por expandirse chocaría inevitablemente con la nueva superpotencia que estaban haciendo, Roma. Y esto nos lleva a un momento absolutamente decisivo. Porque Roma no vino solo a conquistar, vino a imponer un modelo. Un proyecto completo que iba a unificar por primera vez a todos los pueblos de la península bajo un único nombre, Hispania. Pero que nadie se equivoque, no fue un paseo militar. La conquista total duró 200 años. 200. Son 2 siglos de guerra constante para poder someter un territorio que era increíblemente diverso y sobre todo muy combativo. La resistencia, de hecho, fue legendaria. Personajes como el líder lusitano Viriato pusieron en jaque a las legiones romanas con su guerra de guerrillas, y ciudades como Numancia se convirtieron en un símbolo eterno de resistencia, con esa defensa a la desesperada que acabó en tragedia. Y al final, esta cita del geógrafo Estrabón lo resume de una forma brutal. Escribió que los pueblos de Hispania se han convertido completamente al modo de vida de los romanos y ya no se acuerdan de su propia lengua. Pues eso, exactamente eso, es la romanización, una asimilación cultural total. Y bueno, ¿en qué consistía ese modelo romano? Pues el primer pilar, fundamental, la lengua. El latín no era solo un idioma, era la herramienta del poder, de la cultura, de la administración, y se arraigó tan profundamente que hoy es la madre de casi todas las lenguas que se hablan en la península. El segundo pilar, la ley. El derecho romano creó un marco legal para todo, la propiedad, el comercio, los derechos de ciudadanía,
Un sistema tan increíblemente sólido que sigue siendo la base de nuestros códigos legales a día de hoy. Y el tercer pilar, las infraestructuras. Roma tejió una red de ciudades y calzadas que eran como las arterias del imperio. Conectaban todo el territorio, permitían mover ejércitos, fomentaban el comercio. Por primera vez, la península estaba físicamente unida. Pero claro, todos los imperios acaban cayendo. Y cuando Roma se desmoronó, otros llegaron para ocupar su lugar. No llegaron como destructores, sino más bien como herederos que iban a construir sobre esos cimientos romanos. Hablamos de los visigodos. Y lo más interesante de los visigodos es que no improvisaron. Tenían un proyecto muy claro, la unificación. Y fue un proceso que duró generaciones. Primero, Leovigildo unificó el territorio a base de fuerza militar. Después, su hijo Recaredo unió a la gente bajo una misma fe, el catolicismo. Y finalmente, Recesvinto creó un único código de leyes para todos, el Liber Judicororum. El proyecto estaba culminado. Su gran logro al final fue ese: forjar el primer reino independiente y unificado de la península ibérica. Fueron un puente, un eslabón fundamental que conectó el mundo clásico de la Hispania romana con el nuevo orden que estaba a punto de nacer en la Edad Media. Y así, de las cenizas de Roma, nació un reino unido. Se había añadido una nueva y poderosa capa a la identidad peninsular. Pero la historia, como el mar, nunca se detiene. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podría aguantar este nuevo reino la siguiente imparable ola de la historia que ya se acercaba?